Las paredes de vidrio de la sala de juntas se extendían del piso al techo, enmarcando el bullicio del Paseo de la Reforma en una luz plateada y fría. Yo estaba sentada a la larga mesa de caoba con mi carpeta abierta, el informe trimestral de cumplimiento desplegado en columnas ordenadas de rojo y negro. 15 años de vigilia. De noches en vela revisando números que a nadie más le importaban, reducidos a gráficos y puntos clave. La puerta se abrió de golpe y entró Ignacio Balmaceda, traje Armani planchado como filo de cuchillo, el cabello engominado captando la luz fluorescente. Se movía como si la ciudad fuera su herencia familiar. Hijo del director general, recién nombrado vicepresidente de estrategia. Apenas había dicho 5 palabras cuando agitó la mano con desdén hacia mis diapositivas. No necesitamos ahogarnos en detalles, dijo, con esa media sonrisa torcida en la comisura de la boca. Se recostó en la silla de cuero como si la sala y todos nosotros en ella ya fueran suyos. Especialistas en calidad como tú hay a montones esperando afuera. Eres prescindible, como un Kleenex usado. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero no había terminado. Con un gesto de la mano, deslizó un contrato por la mesa pulida. Mis ojos se posaron en el nombre escrito con pulcritud al final: Xiomara Solís, una analista junior a la que yo había guiado, entrenado, defendido cuando otros dudaban de ella. Es más joven, dijo Ignacio con suavidad aceitada. Más barata, más ambiciosa. Considérate obsoleta. Un murmullo de risas incómodas recorrió la junta. Su risa sonaba hueca contra el zumbido de los ventiladores. Mi pulso retumbaba, pero mi rostro no traicionaba nada. Si Ignacio esperaba lágrimas o protestas, se llevaría una decepción. Cerré mi carpeta con calma deliberada. El chasquido de la tapa más cortante que las risas. De mi bolso saqué un sobre sellado. Lo deslicé por la mesa y lo miré a los ojos. Entonces no tendrás problema en arreglártela sin mí. Adentro estaba mi carta de renuncia. Debajo, el anexo. 30 páginas que había preparado en silencio, meticulosamente, para el día que sabía que llegaría. Ignacio apenas miró el sobre, agitó la muñeca, despidiéndome como si fuera una secretaria que se tardó con su café. Limpia tu escritorio, dijo. Me puse de pie, alicé la solapa de mi chaqueta y salí de la sala de juntas con la cabeza en alto. Detrás de mí, el sobre yacía sin abrir, su peso invisible para todos menos para mí. Para cuando llegué al elevador, sabía que mi siguiente paso lo cambiaría todo. El lobby de mármol brillaba bajo las luces matutinas. Cada baldosa pulida, haciendo eco de los pasos que llevaba a través de él. Mis brazos se apretaban alrededor de la pequeña caja de cartón que contenía lo que quedaba de mi carrera: una foto de mis padres, una pluma fuente de mi primer jefe, una taza con el logo de la empresa desvaído. Rostros familiares alzaban la vista al pasar colegas a los que había guiado, defendido o corregido en días más tranquilos. Sus miradas se desviaban igual de rápido, como si el contacto visual conmigo pudiera poner en riesgo su propia posición. El silencio era más seguro que la compasión. 15 años antes, había entrado a este mismo lobby con zapatos diferentes, tacones demasiado baratos para caminar cómodamente por el mármol. En ese entonces era solo una temporal contratada para archivar informes que nadie más quería tocar. Recuerdo a la recepcionista preguntándome si estaba segura de querer trabajar ahí. Es una máquina que devora gente, dijo. Pensé que exageraba. Sin embargo, año tras año, proyecto tras proyecto, escalé hasta que mi nombre estaba junto a oficial senior de cumplimiento. Llevaba las cicatrices de noches sin dormir, batallas regulatorias y 3 desastres inminentes que evité por pura terquedad. Ahora me iba como si nada de eso importara. Mi reputación reducida a una sonrisa sarcástica y un gesto despectivo. Las palabras de Ignacio me seguían como una sombra prescindible. La oficina de recursos humanos olía a café rancio y limpiador de alfombras. Un gerente de mediana edad, con ojos hundidos, empezó a procesar los papeles.
leyendo de un guión sobre mi periodo de aviso. Entonces la puerta se abrió e Ignacio entró sin tocar. Su colonia llegó antes que su voz. 2 semanas no serán necesarias, dijo con crueldad casual. Lo procesaremos hoy. No te molestes en volver. Golpeó el sobre en el escritorio con 2 dedos, sin molestarse en mirar debajo de la carta. El anexo, el expediente de cumplimiento de 30 páginas, se quedó plano, sin leer. Sus palabras con suficiente peso para derribar todo su imperio. Su impaciencia lo descartó como solo otro montón de informes. Para las 5 de la tarde, estaba afuera, en el viento cortante de la Ciudad de México. La caja, moviéndose en mis brazos mientras abría mi auto. Mi cabello azotaba mi rostro, picando mis ojos, pero mis pasos eran firmes. La voz de mi madre surgió en la memoria, firme como un evangelio. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Deslicé la caja al asiento trasero y cerré la puerta con finalidad, sabiendo ya que la verdadera tormenta aún estaba por venir. El departamento me recibió con silencio cuando empujé la puerta. Llevé la caja a la sala y la puse en la mesa de centro. El espacio era modesto. 2 recámaras talladas en un edificio viejo de la colonia Condesa, pero siempre había sido mío. En la pared sobre el sofá colgaban las fotos enmarcadas de mis padres. Mi padre en su overol manchado de aceite. Mi madre con su delantal atado demasiado apretado. Ambos con sonrisas que ocultaban el cansancio. Me hundí en el sofá, los ojos atraídos a sus rostros, y los recuerdos me jalaron hacia atrás. Mi padre, un maquinista. Creía que la precisión era un deber moral. Cada tornillo tiene su propósito, me decía mientras lo veía ajustar engranajes en un torno viejo. Si ignoras uno, toda la máquina falla. Hablaba de máquinas, pero se refería a la gente también. Mi madre llevaba 2 trabajos auxiliar de enfermera de día, mesera de noche, y aún encontraba tiempo para susurrar lecciones antes de dormir. Nunca dejes que nadie te diga que vales menos de lo que eres. Esas palabras se convirtieron en el espinazo en el que me apoyé mucho antes de saber cuánto lo necesitaría. Pensé en mis primeros años en fideicomiso metropolitano, cuando aún me estaba probando, noches encorvadas sobre contratos mientras los de limpieza vaciaban botes de basura a mi alrededor. Una vez, descubrí un error en un archivo legal horas antes de la fecha límite. Me quedé hasta las 3 de la mañana, reescribiendo secciones enteras. Esa corrección salvó a la empresa de una multa de 500 millones de pesos. Al mes siguiente, en la junta de accionistas, el padre de Ignacio estaba bajo los reflectores, aceptando aplausos por liderazgo proactivo. Mi nombre ni siquiera estaba en las notas al pie. Y luego el recuerdo que aún me dolía más un viaje planeado para visitar a mi madre en el hospicio. Cancelado porque una auditoría se torció, me llamó desde su cama de hospital, la voz débil pero firme, preguntando si aún estaba trabajando. Le dije que iría la próxima semana. No hubo próxima semana. Presioné mis palmas juntas y miré la caja ordenada en la mesa. Una taza, una pluma, una foto trofeos de años que había regalado pedazo a pedazo. ¿Para qué? Para ser desechada con una sonrisa sarcástica. La realización cortó más profundo que las palabras de Ignacio. Había cambiado alegría por lealtad a una institución que ahora me veía como desechable. Y sin embargo, en la quietud de esa habitación, sentí que algo cambiaba. Tal vez esos mismos sacrificios, una vez ignorados, podrían convertirse en el arma que ahora llevaba. Pasó una semana, y el peso del silencio empezó a cambiar. Había pasado los días acomodándome a un ritmo que se sentía ajeno. Mañanas tardías, comidas tranquilas, horas sin correos o llamadas exigiendo respuestas. Pero justo cuando empezaba a saborear los bordes de la paz, el primer temblor me alcanzó. Era casi medianoche cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre en la pantalla me sorprendió: Paloma Ruiz, alguna vez mi aliada en la planta de producción. Paloma nunca contactaba sin razón. Su mensaje era corto: Panicked.
Algo anda mal. No pueden explicar las auditorías fallidas. Cambiaste algo antes de irte. Me senté, el té enfriándose en la mesita, y tecleé despacio. Dejé instrucciones. Pregúntenle a Ignacio. Luego puse el teléfono abajo y me recosté en la almohada. Mi pulso se estabilizó. No por indiferencia, sino por una claridad fría que no había sentido en años, en la sede. Podía imaginar la escena perfectamente. Teléfonos sonando en cada esquina. Alertas rojas parpadeando en pantallas de cumplimiento. Ingenieros apiñados sobre datos que se negaban a cuadrar. Ignacio estaría sudando a través de su traje a medida. La voz quebrándose mientras ladraba órdenes contradictorias. Siempre confundía el volumen con la autoridad. Las apuestas subieron rápido. Un envío de 240 millones de pesos en dispositivos médicos destinado a un hospital mayor se congeló. Reguladores exigiendo documentación que nadie podía proporcionar. Clientes que una vez elogiaban a Fideicomiso Metropolitano por su confiabilidad llamaban cada hora. Su confianza disolviéndose con cada pregunta sin respuesta. Y todo el tiempo, el sobre que había dejado atrás yacía en el escritorio de Ignacio, enterrado bajo memos sueltos y una taza de café intacta. Adentro, el anexo de 30 páginas detallaba la secuencia precisa de verificaciones de cumplimiento que habrían prevenido este colapso, paso a paso, escrito con la misma precisión que mi padre usaba en sus máquinas. Podrían haberse salvado en una tarde, pero la arrogancia es ciega, y los ojos de Ignacio habían pasado por alto la salvación. Lo imaginé triturando informes en desesperación, papeles manchados de tinta, regados por el piso, mientras la junta exigía respuestas que no podía dar. Mis instrucciones yacían a centímetros, su valor invisible hasta que fue demasiado tarde. Cerré los ojos y exhalé. El rastro más tenue de satisfacción curvándose en los bordes de mi calma. El deshilachado apenas comenzaba, y sabía que la siguiente llamada no sería solo de Paloma. El café cerca de la estación Buenavista olía a espresso quemado y pulimento de madera vieja. Un lugar donde una vez robaba minutos tranquilos entre auditorías interminables. Cuando vi a Paloma en la mesa de la esquina, no parecía nada a la supervisora estable que recordaba. Su rostro estaba pálido, labios apretados alrededor de un vaso de papel que no había tocado. Dicen que sabotaste los sistemas antes de irte, susurró en cuanto me senté. Sus ojos se desviaron a la puerta, como si alguien pudiera oír. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sabotaje. La miré, atónita. ¿Ignacio está diciendo eso? Asintió rápido. Circuló un informe alegando que plantaste trampas en el software de cumplimiento. Los ingenieros lo repiten, incluso algunos que entrenaste. La gente está asustada. Renata, piensan que el colapso fue deliberado. Por un momento, no pude respirar. La traición siempre había sido posible, pero verla afilada en una historia oficial, mi nombre torcido en un arma quemaba. Había construido ese departamento ladrillo a ladrillo, guiado a analistas que ahora me veían como la enemiga. La rabia brotó caliente, pero la tragué, bajando la voz hasta que fue firme. Que piensen lo que quieran, dije al fin. La verdad siempre sale a flote como aceite en el agua. La mano de Paloma tembló al alcanzar la mía. Solo pensé que debías saberlo. Esa noche, me senté en mi departamento con las luces bajas y la laptop abierta. Solo había una persona en quien confiaba con lo que había escondido por años. Marqué a mi prima, Noemí Ávila, una abogada que había hecho su carrera en propiedad intelectual. Cuando contestó, le conté todo cómo había estado desarrollando en silencio un sistema de protocolos que llamaba marco de aseguramiento de cumplimiento, refinándolo en mi tiempo propio, documentando procesos mucho más allá de mi descripción de puesto. Era la arquitectura en la que Fideicomiso ahora dependía, aunque nadie en la firma entendía su profundidad completa. Noemí escuchó con cuidado.
Luego preguntó una cosa. ¿Alguna vez te hicieron firmar un acuerdo de propiedad intelectual? No, mi contrato nunca cambió. Ni siquiera cuando mi título lo hizo. Hubo una pausa. Luego la certeza en su voz me estabilizó. Entonces el marco es tuyo. Renata, legal y legítimamente tuyo. Cerré los ojos y exhalé. Por primera vez en semanas, la ira se transformó en algo más frío, más afilado, un poder que nunca me había permitido reclamar. La oficina de Noemí se encontraba en lo alto de Avenida Reforma. El tipo de habitación donde cada lomo de libro brillaba bajo luces empotradas. Estantes de volúmenes encuadernados en cuero forraban las paredes. Y el aroma a roble pulido me hacía sentir como si hubiera entrado a una sala de juicio antes del proceso. Me indicó la mesa de conferencias y puse mi pila de carpetas, folders y borradores sueltos, años de trabajo, páginas manchadas con notas. Diagramas y revisiones de madrugada se derramaron por la superficie. Esto no son solo procesos, dije en voz baja, arreglando los diagramas de flujo y matrices de riesgo en filas ordenadas. Esto es cómo los mantuve fuera de investigaciones federales. Noemí ajustó sus lentes y se inclinó sobre los papeles. Sus ojos se movieron rápido. Luego se recostó con una sonrisa. Esto no es solo proceso, Renata. Esto es patentable. Sus palabras me apretaron el pecho. Patentable. No un proyecto secundario. No labor invisible, propiedad intelectual que llevaba mi nombre. Juntas empezamos a redactar solicitudes. Cada secuencia y algoritmo tallados en reclamos provisionales. Por horas tecleamos, cruzamos referencias y anotamos hasta que mi mano se acalambró. El miedo parpadeaba. ¿Y si fideicomiso contraatacaba? ¿Y si me destruían? Sin embargo, la euforia surgía más fuerte. Por primera vez, no era la empleada protegiendo a la empresa. Era la arquitecta protegiendo su propia creación. Mientras archivábamos los documentos, una calma extraña se asentó sobre mí. Mi marco ahora tenía un espinazo legal, algo que ninguna burla o rumor podía borrar. Noemí puso una mano reconfortante en mi hombro. Te subestimaron. Eso les costará caro. Mientras tanto, al otro lado del centro, Ignacio merodeaba por la sede como un animal acorralado. Lo imaginaba en el ala de cumplimiento, rostro enrojecido, corbata torcida. El personal susurraba sobre llamadas de clientes sin contestar, sobre reguladores dando vueltas como buitres. Demandas acechaban, contratos se congelaban. Imaginaba la sala de conferencias llena de ingenieros echando culpa a proveedores. Proveedores respondiendo a producción. Producción señalando a control de calidad. E Ignacio siempre más ruidoso que todos, gritándoles a todos. Demasiado ciego para ver que la solución estaba bajo su propio escritorio, sin abrir. Me habían llamado prescindible. Ahora ni siquiera podían funcionar sin el mapa aún encerrado en mi cabeza. Salí de la oficina de Noemí con la ciudad rugiendo abajo. Patentes archivadas, una tormenta acumulándose, y el conocimiento innegable de que mi turno había llegado al fin. El golpe llegó justo después del atardecer. Abrí la puerta y encontré a Álvaro Balmaceda en el pasillo. Hombros caídos bajo su traje a medida. Su corbata estaba torcida, ojos rodeados de rojo como si no hubiera dormido en días. Por un momento casi no lo reconocí, el director general Pulido, ahora reducido a un hombre quedándose sin opciones. Renata, dijo. Voz pesada. Regresa. Triplica tu sueldo. Título de directora. Autoridad total sobre Ignacio. Me recosté en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Su desesperación me habría movido una vez. Pero la oferta llegaba tarde. Dejé que el silencio se extendiera, viéndolo retorcerse antes de responder. No, dije con calma. Su cabeza cayó un poco, pero antes de que protestara, agregué una concesión. Un solo día de consultoría, a mi tarifa, en mis términos. Alivio y temor parpadearon juntos en su rostro, pero asintió.
Mañana entonces, a la mañana siguiente, me paré frente al espejo abotonando el último botón de mi blazer azul marino. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante, maquillaje aplicado con precisión cuidadosa. No quedaba rastro de la mujer que había salido con una caja de cartón. Cuando entré a la sede, el zumbido de voces titubeó. Conversaciones murieron a media frase. Ojos se abrieron. Caminé con pasos medidos por el lobby, tacones golpeando el mármol con autoridad. En el ala de cumplimiento, la mandíbula de Ignacio se apretó tanto que pensé que se rompería un diente. Abrió la boca, pero la presencia de Álvaro a mi lado lo silenció. Me volví al grupo de ingenieros, sus rostros demacrados por el agotamiento y el pánico. Reúnan sus informes. Les dije, empezaremos por lo básico. Por las siguientes 8 horas, los guié a través del laberinto en el que habían estado tropezando a ciegas. Corregí errores, reescribí parámetros y expliqué secuencias que una vez había compartido en fragmentos, pero nunca revelado por completo. Lentamente, la comprensión reemplazó la confusión, el alivio suavizó hombros tensos, y los primeros resultados limpios aparecieron en sus pantallas. Para la tarde, un contrato congelado para hospital se liberó para envío. Clientes, que habían llegado a presenciar el caos de primera mano, vieron con sus propios ojos que el progreso solo llegaba cuando yo mandaba en la habitación. Recogí mi bolso mientras los ingenieros vitoreaban débilmente, el agotamiento rompiéndose en sonrisas tentativas. Ignacio estaba en la esquina, impotente, mientras pasaba a su lado sin mirarlo. Ya pensando en lo que la Junta enfrentaría después, los candelabros del Hotel Four Seasons brillaban como oro fundido sobre la larga mesa de conferencias. Cortinas de terciopelo amortiguaban el ruido de Avenida Reforma afuera, un contraste marcado con la alfombra desgastada de mi sala en Condesa. Entré con mi carpeta bajo el brazo, cada paso medido. Los miembros de la Junta alzaron la vista, rostros surcados por noches sin dormir y miedo disfrazado de formalidad. Álvaro ya estaba sentado, expresión tensa. Ignacio se sentaba más allá, golpeteando un bolígrafo contra su bloc, aunque sus ojos nunca se alzaron a los míos. Puse la carpeta en la mesa y la abrí. No regresaré como empleada. Empecé, en cambio, ofrezco una licencia para usar mi marco de cumplimiento. Un murmullo de confusión se extendió por la habitación. Empujé una hoja adelante. Los términos son simples: 20% de los ahorros anuales en cumplimiento, renovable cada 5 años a mi discreción. Un jadeo rompió el silencio. Álvaro se inclinó adelante, voz tensa. Ese porcentaje es imposible. Podemos negociar algo más razonable. Cerré la carpeta con calma deliberada y la deslicé de vuelta a mi bolso. Entonces, reconstruyan sus protocolos desde cero. Les deseo suerte convenciendo a reguladores de esperar mientras lo hacen. La habitación se fracturó en susurros. Miembros de la Junta siseando argumentos urgentes unos a otros. Sabían la verdad sin mi sistema. Sus envíos permanecerían congelados. Sus clientes se irían y demandas los tragarían enteros. Después de varios minutos tensos, Álvaro carraspeó. Aceptamos tus términos. Asentí una vez, sellando el momento en silencio. Luego vino el giro final. Entregado casi con timidez por un secretario de la Junta, Ignacio sería reasignado para supervisar la administración de mis pagos de licencia. Su bolígrafo dejó de golpetear. El color se drained de su rostro mientras la realización se hundía. Me levanté de la mesa. Ajusté mi blazer y salí bajo los candelabros. Los ecos de mis tacones marcando el ritmo de su derrota. El imperio que me había descartado ahora vivía en mis términos. Y el hombre que una vez me llamó prescindible pasaría sus días calculando la prueba de mi valor. El horizonte de Miami brillaba a través de las ventanas del piso al techo de mi oficina en la esquina. Desde aquí, South Beach se extendía como un lienzo vivo, las palmeras meciéndose con las estaciones,
Habían pasado meses desde que dejé atrás la Ciudad de México. Y ahora la placa de bronce en mi puerta decía: Directora de Riesgos y Cumplimiento, Soluciones Avalon. Mi nombre llevaba peso aquí. Mi equipo me saludaba con respeto nacido no de obligación, sino de reconocimiento de lo que había construido. Cada día trabajaba con la precisión que mi padre me enseñó y la dignidad que mi madre exigía. Mis patentes colgaban enmarcadas en la pared de la oficina, cada una sellada con mi nombre, ya no ocultas en las sombras del discurso de alguien más. Por primera vez, el trabajo por el que había sacrificado llevaba mi firma, y cada trimestre un sobre llegaba de las oficinas de Fideicomiso Metropolitano. Los cheques firmados bajo la vigilancia de Ignacio Balmaceda, pagos por el mismo marco que una vez descartó. Ahora convertidos en prueba innegable de mi valor, abría cada uno despacio, la firma entintada, un recordatorio quieto de que la arrogancia tiene un precio. El momento de verdadera simetría llegó en una gala de la industria en Miami. El salón de baile relucía con candelabros de cristal, y mientras me movía entre la multitud de ejecutivos y analistas, lo vi Ignacio, hombros encorvados, ojos escaneando el piso. Se acercó torpemente, un folder de documentos apretado en su mano. «Señorita Salazar», dijo, voz baja, como si decir mi nombre le costara algo. Extendió los papeles sin mirarme a los ojos. Sonreí, firme que inquebrantable. «¿Recuerdas cuando dijiste que era prescindible? Dime, ¿cómo va la búsqueda?» Sus ojos parpadearon, luego cayeron a la alfombra. Por una vez, no tenía palabras. El silencio entre nosotros llevaba el peso de cada cheque que continuaría procesando en mi nombre. Me volví. El sonido de risas y tintineo de copas hinchándose a mi alrededor. La venganza. Me di cuenta. Nunca fue sobre destruir Fideicomiso Metropolitano. Era sobre construir una vida donde mi valor nunca más pudiera ser cuestionado. La justicia más afilada es cuando aquellos que te menospreciaron son forzados a honrar tu nombre una y otra vez, mientras tú asciendes más alto, fuera de su alcance.